Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo sobre los reportes del conflicto en el Golfo del 2026. Hoy vamos a organizar los eventos siguiendo una línea temporal súper detallada, desde el inicio de las operaciones militares hasta las réplicas económicas y las reacciones geopolíticas clave. Es un tema denso, claro, pero al ir paso a paso vamos a entender de verdad la magnitud de toda esta crisis. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a cubrir 6 puntos clave: la ofensiva militar inicial, la guerra cibernética, el bloqueo del estrecho, el impacto económico, el ajedrez geopolítico y, por supuesto, el inmenso costo humano. Empecemos. Punto número 1. La chispa, la ofensiva militar. Todo arrancó con una velocidad, la verdad, sin precedentes. Fíjense en las fechas. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos lanza la Operación Furia Épica, y casi al mismo tiempo, Israel ejecuta la Operación Rugido del León, golpeando objetivos en Irán. Pero ojo, el evento que realmente sacudió todo el panorama ese mismo día fue el asesinato del líder supremo Ali Khamenei. Y bueno, apenas 2 días después, el 2 de marzo, las cosas escalan a otro nivel con el inicio de una invasión terrestre en el Líbano. Las piezas se movieron tan pero tan rápido que de inmediato activaron pactos de defensa en toda la región. Pasemos al número 2, el Frente Invisible, la guerra cibernética. Imaginen esto por un momento. 1 a 4%. A ese nivel casi inexistente cayó la conectividad en Irán antes de que siquiera cayera la primera bomba física. Básicamente, un apagón digital total. Los analistas lo consideran el ciberataque más grande de la historia. Literalmente cortó de tajo cualquier capacidad de comunicación y coordinación militar. Y aquí es donde la guerra psicológica se vuelve, digamos, muy personal. En pleno caos y sin internet, una aplicación de oración súper popular de repente empezó a transmitir mensajes de operadores israelíes. El objetivo: instar a las tropas iraníes a desertar. Es increíble cómo se utilizó la tecnología cotidiana, la rutina de la gente, para intentar quebrar la moral directamente desde la palma de la mano. Número 3, el cuello de botella, el bloqueo del estrecho. Obviamente, la respuesta defensiva de Irán no se hizo esperar, y golpearon justo en la yugular energética del mundo. Establecieron un cierre selectivo del estrecho de Hormuz. Para poner esto en perspectiva, de un día para otro, el 20% del comercio mundial de petróleo, estamos hablando de unos 20 millones de barriles diarios, quedó totalmente bloqueado. Matemáticas que rápidamente se convirtieron en una emergencia para el planeta entero. Y si pensaban que había un plan B sólido, pues los números dicen otra cosa. El mundo se topó de frente con un déficit estructural masivo, de entre 7 y 12 millones de barriles diarios. Las rutas alternativas por oleoductos en Arabia Saudita o los Emiratos se quedan cortísimas, logrando absorber solo entre 4 y 7 millones de barriles. Físicamente no dan las cuentas para llenar ese vacío. Vamos al punto 4. El humo global, el impacto macroeconómico. Con semejante cuello de botella, los precios se dispararon a una velocidad de locos. En febrero el crudo estaba tranquilo a $73. Para marzo ya había roto la barrera de los 100. Y los pronósticos, si este conflicto se prolonga, apuntan a que podría llegar hasta los $130. Pero no es solo cuestión de gasolina. El Fondo Monetario Internacional alertó de inmediato que los costos de los fertilizantes se fueron a las nubes, lo que, lógicamente, pone en riesgo crítico la seguridad alimentaria mundial. Y todo esto tiene un efecto dominó brutal. Los reportes hablan de una verdadera bomba financiera en regiones como América Latina. Sus monedas locales empezaron a perder valor rápidamente frente a esta inflación importada. Además, los costos de los fletes marítimos se volvieron insostenibles, lo que terminó profundizando aún más su dependencia del dólar. Es una asfixia económica real a miles de kilómetros de donde caen las bombas. Número 5, el tablero geopolítico y sus reacciones clave. Aquí es fundamental ver cómo reaccionaron las superpotencias, porque cada quien juega sus cartas. Por un lado tenemos a China, asumiendo rápidamente un rol de mediador diplomático con un plan de paz de 5 puntos, aunque estratégicamente les viene bastante bien ver a Estados Unidos agotando recursos, porque eso alivia su propia presión sobre Taiwán. Y en la otra esquina está Rusia, tomando un camino totalmente distinto, brindando apoyo encubierto e inteligencia clave a Irán casi de inmediato para facilitar ataques. Como ven, cada movimiento local es una jugada calculada en el tablero global. Finalmente, el punto 6, el costo humano y la crisis humanitaria. Más allá de la economía y la alta política, el saldo para las personas ha sido catastrófico. La ONU ha advertido seriamente sobre posibles crímenes de guerra debido a la destrucción de puentes, plantas de desalinización de agua y ataques al personal médico. Pero quizás el ejemplo más desolador que documentan los reportes es el bombardeo a una escuela primaria en Minav. 180 personas perdieron la vida, en su inmensa mayoría niñas, algo que ha provocado con toda razón una enorme condena internacional.
Entonces, después de analizar todo esto, desde el inicio preciso de las operaciones militares hasta las reacciones geopolíticas, nos queda esta tremenda interrogante. ¿Cómo puede la comunidad internacional encontrar una salida cuando la infraestructura básica y miles de vidas inocentes están atrapadas en el medio de este fuego cruzado? Es un dilema urgente, dificilísimo, con el que el mundo entero tendrá que lidiar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de la información. Nos vemos en la próxima.